En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, que es para nosotros tradicionalistas, para nosotros católicos, que se supone que somos fervientes y queremos que la Iglesia de nuevo florezca, que la Iglesia se restaure, que el mundo regrese a Dios. En esta fiesta es importante para nosotros, que es el reino de Jesús, que se proclama en esta fiesta y que es un reino absoluto. ¿Por qué? Porque es Dios. Cualquiera puede entender esto, hasta los niños, ¿verdad? Porque es un derecho en justicia aquel que creó todo, aquel que hizo todo, aquel que es dueño de todo, pues es rey por naturaleza, por derecho inicial, ¿verdad? Porque aquel que hizo el mundo, que hizo las estrellas, que hizo toda la creación, es el propietario, es normal. No está exigiendo, pidiendo algo que está fuera de lugar, o que no es justo, o que es exagerado. No, es normal que Dios sea rey. Que Jesús especialmente es rey porque Él es Dios. Hecho hombre, ciertamente, pero Dios. Entonces, Jesús tiene el derecho, porque tiene el título de Dios, entonces tiene el derecho que todo lo que Él hizo, Él le obedezca, todo lo que Él hizo le pertenece, nosotros le pertenecemos a Dios, no podemos hacer todo lo que queramos, no podemos hacer todos nuestros caprichos, aunque a veces hay cosas que nos cuestan, ¿verdad? De la vida cristiana no es fácil. Ciertamente tenemos obligaciones, pero Jesucristo es un Rey bueno, entonces tiene consideración de nuestra debilidad, así que nos da los medios para hacer su voluntad y a veces nos facilita las cosas, no es que nos pide que hagamos lo que no podemos hacer, lo que Él nos pide es que hagamos lo que podemos hacer, que a veces puede ser difícil, pero a veces no. Entonces tratemos de esforzarnos y de estar cerca de Él, porque Él no niega su gracia para que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Y aquello que no podemos hacer, porque puede pasar que no podamos, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad, está en cama, pues no puede ir a misa. En ese caso no está obligado, o sea que Dios es un Padre bueno. Pero cuando es una cuestión de pereza, de comodidad, de negligencia, pues ahí no, ¿verdad? Eso no se justifica faltar a la misa sin una razón suficiente, una razón grave, seria, pero Dios también es comprensivo, así que tratemos de hacer bien lo que Él nos pide, nuestras oraciones, nuestros deberes cristianos, el respeto de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es el resumen de toda la moral cristiana. Así que tratemos de vivir como cristianos. Y en ese sentido es creer y mostrar que reconocemos a Jesús como Rey. No basta decir, yo creo en Cristo Rey, yo creo en Jesús que es Dios, está bien, pero el reconocimiento en los hechos tiene mucha importancia. Y ahí está esa cuestión, esa incoherencia que es muy común en nuestra época de liberalismo, de espíritu liberal, que hay personas que creen pero se comportan de otra manera. No es por fragilidad, porque todos tenemos a veces momentos de debilidad, somos pecadores, ciertamente, pero no es por eso, sino porque a veces sabiéndolo y pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Y eso ya es espíritu liberal, esa incoherencia
en los actos respecto a nuestras convicciones. Entonces pensemos que Jesucristo es Rey porque es Dios. Pero hay otro motivo, porque Él es también Rey, porque es el primer resucitado. Como dice, como están en la epístola de hoy, muy bella epístola, en la que se nos hace referencia a que Jesucristo también es Rey, porque Él es el que ha restaurado el mundo después del pecado. Ese mundo que le fue arrebatado de sus manos en cierta medida por el demonio, y el pecado que invadió su obra, que Dios hizo las cosas bien, Dios hizo el mundo bien, Adán y Eva los hizo en estado de gracia, y vino el maligno por envidia y los tentó. Entonces se introdujo en la obra de Dios el desorden, el pecado, y en cierta manera le fue arrebatado su obra por esa infidelidad, por esos pecados, pero vino Jesucristo, el Mesías, para restaurar ese orden. Entonces Jesucristo es Rey a doble título, a título divino, porque es Dios, pero también es Rey a título de Redentor, y vino a restaurar y a rescatar y a volver a comprar, si se puede decir, el universo. Entonces Jesucristo no solo es Rey de este mundo, no solo es Rey de nuestras almas, es Rey de todo el universo. Entonces, en ese sentido, se puede decir que no hay otros seres en otros planetas, como hoy se anda diciendo, y hasta el mismo Papa Francisco, de una manera tan ridícula, habló de los extraterrestres y eso. No, es que la obra de la redención es sobre todo por la humanidad. Entonces la humanidad es el objeto de la redención. Los extraterrestres no serían, si existieran, no serían descendientes de Adán y Eva, entonces no están implicados en el pecado original, no estarían, pero por eso no existen, no es verdad que haya extraterrestres, o habla la posibilidad de haber extraterrestres. No, la obra de la redención engloba toda la creación y la redención de los hombres, porque son los hombres que han sido que han pecado y que se han unido al pecado original. Entonces de la redención de los hombres también depende la redención de la creación, porque la creación fue hecha para los hombres, ¿verdad? Entonces los animales, las cosas inanimadas están hechas para servicio de los hombres. Dios las hizo para nosotros, hasta el universo también, la creación, toda la creación. Y entonces el hombre, todo eso está al servicio del hombre, y el hombre está al servicio de Dios. Pero si el hombre rompe, hace una ruptura con Dios, también la creación sufre las consecuencias, hasta los animales, hasta el mundo físico, ¿verdad? ¿Por qué el mundo está descontrolado? Hasta las estaciones, todos esos desórdenes materiales vienen también porque el hombre está mal con Dios. Entonces, en la Biblia, en el Apocalipsis, se nos habla que al fin del mundo va a haber un gran caos, no solo en la tierra, sino también en las estrellas, en el universo, por los pecados de los hombres. Quiere decir que el universo está al servicio del hombre, pero al servicio de Dios también, a través del hombre. Entonces Dios hizo las cosas así. Dios quiere que se haga por intermediarios. Entonces todo está al servicio de Dios, pero en las cosas creadas Dios puso un orden, y los animales, el mundo sensible está al servicio del hombre, y el hombre debe ordenar al servicio de Dios todo eso. Pero si el hombre crea una ruptura,
Entonces también hasta los animales sufren las consecuencias del pecado original. Los animalitos que no pecaron, ¿verdad? Pero como estaban al servicio del hombre y como estaba todo en esa dependencia, ¿verdad?, que Dios hizo, pues también ellos sufren las consecuencias de la maldad de los hombres. Pero ¿cómo se va a restaurar este orden? Pues como Jesús nos dice, ¿verdad? Primero porque nosotros nos convirtamos, porque los hombres se sometan a Dios por Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro salvador, no hay otro medio de reconciliar la creación con Dios. Así que debemos nosotros primero convertirnos, primero vivir en estado de gracia, y todo lo demás se os dará por añadidura, como dice nuestro Señor: buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. En los tiempos de fe, en los tiempos de que la sociedad era cristiana, hasta en el mundo físico había menos calamidades, menos temblores, menos desastres, porque Dios bendecía a una sociedad cristiana, la bendecía. Y hasta en las mismas cosas materiales se veía los efectos de la fidelidad de los hombres, porque Dios recompensa ese nexo real que hay entre el hombre y Dios. ¿Y ese nexo cuál es? Es el estado de gracia. Ese nexo debemos tenerlo, debemos alimentarlo, debemos cultivar, ¿verdad? Esa vida cristiana. Y Dios bendice realmente a las personas que viven en su fe, en su gracia. Entonces, en el Evangelio, Pilatos le pregunta a Jesús si Él es rey. Pues nuestro Señor le dice sí. Incluso muchas veces las traducciones del texto latino no son tan claras y no son tan fieles como dice el texto en latín, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor dice: mi reino no es de este mundo, es decir, no viene de este mundo. No quiere decir que Jesús no sea rey, que haya dicho yo no soy rey. No es verdad. Nuestro Señor dice: yo soy rey. Y Pilato le dice: tú eres rey. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, yo soy rey. No es que esté negando que sea rey. Y Él es rey también del mundo. Pero nuestro Señor dice: mi reino no viene de este mundo pecador, de este mundo que está en mal con Dios. De este mundo no viene mi reino. Mi reino viene primero de Dios. Y viene en la medida que este mundo se convierte a Dios. De este mundo convertido, sí, ¿verdad? Este mundo, una vez que esté bien con Dios, sí, bien, el reino, pero es porque Dios ayuda al mundo a servir a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el medio para que el mundo esté sometido a Dios? Primero es la verdad. Yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Es decir, que la obra de Jesucristo de restauración del mundo, del desorden que hay y del pecado, pasa primero por la proclamación, por la enseñanza de la verdad, y la verdad de la fe, la verdad de la Iglesia. Entonces, no hay otro camino, decir vamos a hacer un orden cristiano, aunque la gente no se convierta, aunque la gente siga en pecado, no. El orden cristiano, la conversión a Jesucristo, y para que nosotros recibamos las gracias que Dios nos quiere dar a nosotros y al mundo, debe pasar por la enseñanza de la verdad. Debe pasar porque las personas tengan la fe y la acepten enteramente. De otra manera, el reino de Jesús no es posible. Porque si el que no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene caridad, no puede creer en Dios, no puede amarlo, no puede servirlo, y en consecuencia tampoco tiene las otras virtudes cardenales, o todas las virtudes cristianas dependen de la existencia de la virtud de fe, de la aceptación de nuestra inteligencia, de la enseñanza de Dios. Entonces, los enemigos de la Iglesia han comprendido muy bien eso,
Por eso se atacan más a la destrucción de la verdad, a la destrucción de la fe. En este mundo, lo que más se ataca es la verdad. Y después se nos dice, no, queremos que haya un mundo justo, queremos que haya un mundo donde no hay enfermedades, donde no hay injusticias. Todo eso es una ilusión si no se acepta primero la verdad de la Iglesia. Es falso, no puede haber orden cristiano, no puede haber orden en el mundo, no puede haber verdadera paz si no se pasa por la proclamación y aceptación de la verdad de Dios. Pero hoy es lo que menos se cuenta, en este mundo moderno lo que menos cuenta es la verdad de la fe de la Iglesia. Hasta el mismo Papa Francisco, él está proclamando todos los falsos valores de la cultura liberal. Él se ha hecho como un vocero de todo de ese mundo paganizado, sin fe, que está hoy por todos lados, y que cree una falsa bondad humana. Se cree que se puede hacer todo bien simplemente porque los hombres sean buenos, de una bondad natural, naturalista, materialista, sin fe, sin Dios. Y es falso, porque no puede haber un orden profundo en la sociedad si no hay fe. Y el reino de Jesús viene por la fe. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Es decir, que incluso para hacer un acto de fe, necesitamos que Dios nos ayude. Es una gracia de Dios tener la fe. No es porque yo nada más lo quise hacer. No, si yo lo quise hacer es porque Dios me ha dado su gracia para hacerlo. La gracia es un don precioso de Dios, que hay que ser fiel, porque el espíritu liberal es aquel que está jugando con la verdad, que está siendo infiel a sabiendas, así en unas cositas chiquitas y en otras por aquí por allá, y termina siendo infiel en cosas graves, porque es un espíritu de infidelidad, el espíritu liberal, que juega primero, por ejemplo, con las ocasiones de pecado, que la fe nos prohíbe. La fe nos dice, cuidado con las ocasiones de pecado. No solo Dios nos dice, evitemos el pecado, ¿verdad? No, Dios también nos dice, evitemos las ocasiones de pecado. Entonces el espíritu liberal es alguien que está jugando siempre con la verdad y que se autoengaña y trata de hacerse creer a sí mismo que esto se puede hacer y que podemos hacer excepciones y que podemos jugar con nuestras convicciones de manera práctica, en los hechos, en actitudes, en maneras de vivir. Ese espíritu mundano que es negativo. Entonces estamos haciendo incoherencias y se vuelve un estado de ánimo constante una actitud generalizada, y no es esa fragilidad que todos podemos tener en algún pecadito y que a veces se nos escapa, pero bueno, no queríamos realmente hacerlo pero nos agarraron desprevenidos, alguien nos dijo algo y nos molestamos, hicimos un pecado de pequeño de orgullo, tal vez de ira. Pero bien, enseguida nos decimos, no, exageré, no estoy bien. O sea, bueno, eso no es liberalismo, eso es una cuestión de fragilidad humana, y todos tenemos eso. De alguna manera, alguna fragilidad se nos escapa durante el día, ¿verdad? Pero el espíritu liberal es hacer las cosas a sabiendas, con esos pecados deliberados, aunque sean pequeñitos, esas imperfecciones que son constantes, ¿verdad? Que vemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo, que tenemos fe, pero queremos estar bien con el mundo, queremos seguir viendo la televisión,
queremos cosas que realmente nos dañan a el fervor de nuestra fe, no lo van apagando, y estamos jugando con el peligro. Estamos haciendo excepciones, bueno, pero a sabiendas, y eso ya es más serio, ¿verdad? Entonces queremos estar bien con el mundo, queremos ser católicos y estar bien con el mundo, queremos estar bien con Roma para tener la autorización, el sello de Roma, y estamos queriendo vivir de una manera que contradice la prudencia cristiana. Pero la prudencia cristiana es una expresión de la fe. Todas las virtudes son una expresión de la fe. Es cómo se practica la fe en las cosas que corresponden a los actos, pues es la prudencia. Cómo se practica la fe en las cosas que corresponden que son difíciles, es la virtud de fortaleza. La virtud de fortaleza está ordenada a la práctica de la fe. Para eso es. Y así con las demás virtudes, con la justicia, con la templanza, todas son una expresión de la fe. Entonces no puedo decir yo creo pero no tengo la prudencia, o yo creo pero no voy a ser fuerte. Entonces cada pecado es una manera de contradecir la fe. Hagamos bien la diferencia de los pecados de fragilidad, los pecados pues somos débiles, pecadores de nacimiento, pero no somos ya cómplices con esa manera de vivir. Y es el peligro del espíritu liberal que trata de invadir la vida cristiana, y que en un mundo liberal pues uno siente casi naturalmente que uno debe hacer eso, porque todos viven así, todos piensan así, y ya a veces nos dejamos contagiar por esa mentalidad. A veces hay padres de familia que son muy buenos padres, pero educan a sus hijos con la educación moderna y no lo saben, no se dan bien cuenta, con modos y actitudes que son la educación moderna, y no corresponde a la enseñanza tradicional sobre la educación. Entonces no se dan siempre cuenta, ¿no? Pero hay que tratar de buscar bien cómo Dios quiere que hagamos las cosas, cómo debemos educar a los hijos, cómo debemos ayudarlos. Hay cosas que no corresponden a nuestra vida cristiana, y que hay tradicionalistas que hacen tal vez por ignorancia, tal vez porque nunca se interesaron en saber exactamente cuál es pero la Iglesia tiene una enseñanza sobre la educación. La Iglesia Católica, los papas, tienen una enseñanza muy coherente, cómo se debe educar a los hijos. Hay que buscar esos textos, tratar de conocerlos, lo que dijeron los papas, lo que dijeron sobre la manera en que la Iglesia debe vivir en el mundo, qué es lo que la Iglesia tiene derecho y qué es lo que el Estado civil tiene derecho. Así que el Estado civil no puede meterse en las cosas de la Iglesia, porque es un poder diferente, son dos poderes que vienen de Dios, pero el Estado civil no debe meterse en las cuestiones religiosas, porque no es su dominio, no tiene derecho, Dios no se lo dio. Y eso puede pasar en gran medida o en pequeña medida, porque a veces hay fieles que quieren intervenir en la vida sacerdotal, y un sacerdote, y es lo mismo, ¿verdad? Porque también, tanto a un nivel social como a un nivel privado, también los laicos deben respetar la libertad del sacerdote en su dominio, en eso que Dios le dio, ¿verdad? Que es su apostolado, su manera de ejercer su apostolado. Él debe tener libertad. Y a veces hasta hay algunos tradicionalistas, yo no digo que todos, ¿verdad? Pero hay casos, ¿verdad?, de que quieren intervenir muy directamente en la vida apostólica de un sacerdote. Yo lo he visto en muchos casos. Yo tengo 30 años de sacerdocio y he visto muchas cosas, y se puede decir que esa mentalidad laicista que hay entre el Estado y la Iglesia, que el Estado quiere inmiscuirse siempre en las cuestiones de la Iglesia,
También puede pasar a veces a nivel de personas, ¿verdad? De tradicionalistas que dicen yo soy tradicionalista, pero no comprenden que el sacerdote en su cuestión, en su dominio sacerdotal, en su apostolado, debe tener libertad. Así como la Iglesia, ¿cómo va a predicar el Evangelio? El Estado no va a decir a los sacerdotes cómo debe predicar el Evangelio. No tienen ni las gracias de Dios para eso, no tienen los medios. Como Calles quería en su tiempo limitar las misas, a qué hora se va a decir la misa en cada parroquia, el Estado que tiene que ver con eso. Entonces el Estado moderno, liberal, es un Estado absolutista porque quiere reglamentar todo. Hay cosas que el Estado no tiene derecho a inmiscuirse. Por ejemplo, la educación de los hijos es primero una cuestión de los padres. El Estado está ahí para ayudar, pero no está para suplantar a los padres en la educación de sus hijos. Entonces hoy ya los padres no tienen libertad de escoger una escuela católica, ya no tienen libertad de que en la escuela les enseñen el catecismo a los niños, y eso es la obra del Estado. El Estado que hasta en los hospitales quiere reglamentar todo. Ya los sacerdotes con dificultad podemos entrar a un hospital. Hay tantas trabas pero es que el Estado no tiene derecho de hacer tantas reglamentaciones al punto que la Iglesia ya no puede dar los sacramentos a los enfermos, o dejarles un escapulario porque se los quitan, o poner una imagencita ahí en su mesita del enfermo. Está prohibido. Todas esas cosas que son absurdas. Pero en el fondo se ve que hay ese deseo de excluir a Dios de la sociedad y de la vida cristiana. Entonces el Estado se vuelve Dios, se vuelve el dueño de todo, y ya Jesús no es rey, ya Jesús no reina, ni por su verdad, ni por las obras de la Iglesia, ¿verdad? Que quiere santificar a las almas, dándole los sacramentos, dándoles a nuestro Señor, la hostia, ¿verdad? Entonces ya Jesús no puede reinar en las almas. Es absurdo y es una cosa injusta a todo nivel, con Dios, con las almas, con las personas que necesitamos el influjo de la Iglesia, ¿verdad? Por medio de sus ministros. Sí, así Jesús lo hizo. Entonces reflexionemos sobre todo eso y tengamos siempre esa actitud como de desconfianza de un mundo moderno que ya no es cristiano, que ya no es como la tradición de la Iglesia siempre lo enseñó. Entonces debemos siempre estar alertas para no dejarnos sorprender por todo lo que hay en este mundo, a nivel cultural, incluso en las distracciones, en las cosas que vemos por aquí. Siempre hay a veces un mensaje, ¿verdad? Un mensaje moral. Entonces hay que tener cuidado, porque antes que todo pasa nuestra fe, la enseñanza de Jesús, que es por ella que Él quiere reinar, y que por ella es posible el reino de Jesucristo en este mundo, y es posible las aplicaciones de la obra de Jesús, de su redención, que nos traerán la paz, la verdadera prosperidad, la salvación de las almas y el orden temporal que todos reclaman y que nunca llega, porque no se quiere respetar la fe de la Iglesia primero. Y es por ahí que la Iglesia, que el mundo tendrá paz, que el mundo tendrá orden, que habrá prosperidad, incluso material, pero hay que primero aceptar la ley de este Rey, que es la enseñanza de su fe. Pidámosle a Nuestra Señora, Reina de México, Nuestra Señora de Guadalupe, que ella también estuvo muy presente en la guerra de los cristeros, que era su grito de guerra: ¡Viva Cristo Rey! Ave María Purísima.